El caso Wagner, un problema para amantes de la música. Para ser justos con esta obra, uno debe sufrir el destino de la música como una herida abierta. ¿De qué sufro al sufrir el destino de la música? De esto, que la música ha sido despojada de su carácter transfigurador del mundo, de su carácter que dice de sí, de que es música de decadencia y no la flauta de Dionisio. Sin embargo, aun si se siente la causa de la música como una causa propia, como historia del propio sufrimiento, se verá esta obra plagada de deferencias y en exceso suave. Mantener la jovialidad y burlándose bondadosamente de uno mismo en estos casos. Riendo, hablar en serio riendo, donde decir la verdad justificaría todas las durezas, es humanidad en sí. ¿Quién duda de que yo, como viejo artillero, me hallé en situación de disparar contra Wagner mi artillería pesada? Retuve dentro todo lo decisivo en este asunto. He amado a Wagner. Resumiendo, el sentido y el camino de mi tarea se corresponden con un ataque a un desconocido, más sutil que difícilmente adivinaría otro. O debo desenmascarar a otros desconocidos completamente distintos y no a un cagliostro de la música. Es más, un ataque a la nación alemana que es cada vez más perezosa y pobre de instintos en las cosas espirituales, más honorable, una nación que continúa alimentándose de antítesis con envidiable apetito y lo mismo se traga sin dificultad para digerir la fe que el cientificismo, el amor cristiano que el antisemitismo, la voluntad de poder de Reich que el evangelio de los humildes, no tomar partido entre antítesis, la neutralidad y el desinterés estomacales, ese justo sentido del paladar alemán que a todo otorga iguales derechos y todo lo encuentra sabroso, es lo que ataco. Sin duda los alemanes son idealistas. Pero nada me impedirá aquí ser descortés y decir a los alemanes unas cuantas verdades duras como puños. ¿Quién lo haría si no? Me refiero a su desvergüenza en la historia. No es solamente que los historiadores alemanes hayan perdido la visión de conjunto cuando se trata del rumbo, de los valores culturales, que todos sean bufones de la política o de la iglesia. Incluso han proscrito esa visión de conjunto. Uno debe ser alemán primero, ser raza, dicen. Luego uno podrá decidir sobre todos los valores y no valores en la historia. Los establece. Alemán es un argumento. Alemania. Alemania, sobre todo, es un principio. Los teutones son en la historia el orden moral mundial. En relación con el Imperium Romanum, son los depositarios de la libertad. Con respecto al siglo XVIII, son los restauradores de la moral, del imperativo categórico. Existe una historiografía del Reich alemán, existe incluso, sospecho, una historiografía antisemita, una historiografía áulica y el señor von Treitschke no se abochorna. Recientemente, un juicio de idiota en la historia, una propuesta del afortunadamente difunto esteta suavo Bischer, circuló por los diarios alemanes como una verdad a la que todo alemán debía decir sí. El Renacimiento y la Reforma protestante, solamente ambas cosas juntas, constituyen un todo. El renacimiento estético y moral. Estas frases acaban con mi paciencia y experimento placer. Siento incluso un deber decir de una vez a los alemanes cuanto ya tienen sobre su conciencia. Tienen sobre su conciencia todos los grandes crímenes contra la cultura de las últimas 4 centurias. Y siempre por el mismo motivo, por su honda cobardía frente a la realidad, que también lo es frente a la verdad, por su falta de sinceridad, lo cual en ellos es instintivo, y por idealismo. Los alemanes han hecho perder a Europa la cosecha, el sentido de la última época grande, la del Renacimiento. En un momento en que un orden supremo de los valores, en que los valores aristocráticos, los que dicen sí a la vida y garantizan el futuro, triunfaron en la sede de los valores contrapuestos y decadentes. Triunfaron hasta en los instintos de quienes allí se sentaban. Lutero, ese funesto fraile, restauró la iglesia, y aún 1000 veces peor, el cristianismo cuando éste estaba pereciendo.
el cristianismo, esa religión que niega la voluntad de vida. Lutero, fraile imposible que atacó a la Iglesia por su propia imposibilidad y por tanto la restauró. Los católicos tendrían razones para encumbrar a Lutero y componer obras teatrales en su honor. Lutero y el renacimiento moral. Al diablo toda psicología, los alemanes son sin duda idealistas. 2 veces cuando con gran valor y venciendo a uno mismo se había alcanzado un modo de pensar recto, irrefutable y perfectamente científico, los alemanes han sabido encontrar caminos tortuosos para regresar al viejo ideal. Reconciliaciones entre verdad e ideal. En el fondo, métodos para tener derecho a rechazar la ciencia, derecho a la falsedad. Leibniz y Kant fueron 2 máximos obstáculos para la rectitud intelectual de Europa. Finalmente, cuando a caballo entre 2 siglos de decadencia surgió una fuerza mayor, de genio y voluntad lo bastante fuerte para hacer de Europa una unidad política y económica destinada a gobernar la tierra, los alemanes, con sus guerras de liberación, privaron a Europa del sentido, el milagro de sentido en la existencia de Napoleón. Con eso tienen sobre su conciencia lo que después vino, ese padecimiento y desatino actuales, contrarios a la cultura que existe, el nacionalismo. Esa neurosis nacional que aqueja a Europa, la perpetuación de los estados pequeños de Europa, de la política diminuta, han hecho perder a Europa hasta su sentido, han conducido su razón a un callejón sin salida. ¿Conoce a alguien, salvo yo, una vía para huir de él? ¿Una tarea lo bastante grande para reunir a los pueblos? ¿Por qué no he de exponer mi sospecha en última instancia? También, en mi caso, los alemanes reensayarán todo para que un inmenso destino dé a luz un ratón. Hasta ahora se han denigrado conmigo. Dudo que en el futuro lo hagan mejor. ¿Cuánto me gustaría ser en esto un falso profeta? Mis lectores y oyentes naturales son rusos, escandinavos y franceses. ¿Serán así cada vez más? Los alemanes figuran en la historia del conocimiento únicamente con nombres ambiguos. Jamás han producido sino embusteros, inconscientes. Fichte, Schilling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher merecen esta palabra, como Kant y Leibniz. Todos ellos son simples fabricantes de velos, que nunca tendrán el honor de que el primer espíritu íntegro en la historia del espíritu, aquel en que la verdad juzgará a los embusteros de 4 milenios, será incluido entre los representantes del espíritu alemán. El espíritu alemán es mi aire fétido. Apenas puedo respirar cerca de esa mugre en psicología transformada en instinto, y que surge en cada palabra, en cada gesto de un alemán. Ellos nunca han atravesado un siglo XVII de examen a fondo de sí mismos, como los franceses. Alguien como La Rochefoucauld o Descartes son 100 veces superiores en rectitud a los primeros alemanes. No han tenido hasta ahora ni un psicólogo. Pero la psicología es casi la vara de medir la pureza o impureza de una raza. ¿Cómo se puede tener esa profundidad cuando ni se es limpio? En el alemán, como sucede en la mujer, nunca se llega al fondo porque no lo tiene. Eso es todo. Pero no por eso uno es superficial. Lo que en Alemania se llama profundo es simplemente esa suciedad instintiva con uno mismo que acabo de citar. No quieren tener todo claro sobre ellos mismos. ¿Podría proponer que se acuñe la expresión alemán para nombrar en todo el mundo esa depravación psicológica? Ahora, por ejemplo, el emperador alemán afirma que su deber cristiano es liberar a los esclavos de África. Nosotros, los otros europeos, llamaríamos a esto simplemente alemán. ¿Han escrito los alemanes un solo libro que tenga profundidad? Incluso se les escapa la noción de lo que es profundo en un libro. He conocido a eruditos que consideraban profundo a Kant. Me temo que la corte prusiana cree profundo a von Treitschke. Y cuando he alabado a veces a Stendhal como psicólogo profundo estando con catedráticos universitarios alemanes, me han pedido que les deletrease el nombre.
¿Y por qué no debería llegar al final? Me gusta hacer tabla rasa. Es incluso parte de mi ambición que me tomen por despreciador por excelencia de los alemanes. Ya expresé a los 27 años mi desconfianza contra el carácter alemán. Tercera intempestiva. Para mí los alemanes son imposibles. Cuando imagino una especie de hombre contra todos mis instintos, siempre me sale un alemán. Mi primer acto al probar los riñones de un hombre es mirar si alberga un sentimiento para la distancia. Si ve rango, grado, orden entre un hombre y otro en todas partes. Si distingue en caso afirmativo, uno es gentil hombre, si no, pertenece irrevocablemente al magnánimo, tan bondadoso concepto de canalla. Los alemanes son chusma, son tan bondadosos. El trato con alemanes lo rebaja a uno porque el alemán iguala. A excepción de mi trato con algunos artistas, sobre todo Richard Wagner, no he pasado una sola buena hora con alemanes. Aun si apareciese en ellos el más profundo espíritu de todos los milenios, cualquier salvador del Capitolio opinaría que su muy fea alma tendría al menos idéntica consideración. No soporto a esta raza con quien uno siempre está en mala compañía, que no tiene mano para las nuances. ¡Ay de mí! Yo que soy una nuance. Ni esprit en los pies y ni siquiera sabe caminar. En definitiva, los alemanes carecen de pies, solamente tienen piernas. Los alemanes no ven lo vastos que son, pero esto constituye el superlativo de la tosquedad, pues ni siquiera se sonrojan de ser simplemente alemanes. Hablan de todo, creen que ellos deciden. Me temo que hasta han decidido sobre mí. Toda mi vida es la prueba de rigor de tales afirmaciones. Es inútil que busque en el alemán una señal de tacto, de delicadez hacia mí. La he recibido de los judíos, pero nunca todavía de alemanes. Mi modo de ser me hace dulce y benévolo con todos. Tengo derecho a no hacer distingos, lo cual no impide que tenga los ojos bien abiertos. Nunca hago excepciones con nadie y menos aún con mis amigos. Ojalá que esto no haya perjudicado mi cortesía con ellos. Hay 5 o 6 cosas que siempre han sido para mí cuestión de honor. Pese a ello, sin duda, casi todas las cartas que recibo desde hace años me parecen cínicas. Hay más cinismo en la benevolencia conmigo que en cualquier odio. Reprocho a todos mis amigos que nunca hayan creído que mereciese la pena estudiar mis obras. Infiero por signos mínimos que no saben siquiera lo que encierran. En lo que se refiere a mi Zaratustra, ¿cuál de mis amigos habrá visto en él algo más que una intolerable arrogancia que por suerte resulta completamente indiferente? Una década y nadie en Alemania cree un deber de conciencia el defender mi nombre, contra el silencio absurdo bajo el que yacía oculto. Un extranjero, un danés, el primero con suficiente finura de instinto y valor para indignarse contra mis presuntos amigos. ¿En qué universidad alemana se podrían dar lecciones sobre mi filosofía como el Dr. George Brands en Copenhague durante la última primavera, demostrando así una vez más ser psicólogo? Yo mismo nunca he sufrido por nada de esto. Lo necesario no me hiere. Mi naturaleza más íntima es el amor fati, pero esto no excluye que me guste la ironía, incluso la de la historia universal. Así, casi 2 años antes del rayo destructor de la transmutación que agitará la Tierra, he dado al mundo el caso Wagner. Los alemanes quedaron obligados a confundirme eternalmente y a inmortalizarse. Aún hay tiempo para ello. ¿Se ha logrado esto? Delicioso, señores teutones. Mi enhorabuena.